Vaya, está grabando. Bueno, si no quieren salir en cuadro, pues nada más no prenden su cámara y listo, ¿va? Bueno, ay, espérenme. La idea del seminario de hoy, o por cómo surgió pues la necesidad de presentar esto que vamos a presentar, pues es básicamente la necesidad de los estudiantes, y no nada más de los estudiantes, sino del equipo pues de neurociencias, como de ir mejorando, aprendiendo y pues haciéndonos mejores en técnicas de publicación, ¿no? Al final, eh, una buena investigación pues tendría que publicarse para que pueda existir, digamos, ¿no? Para que exista para el resto del mundo. Si no se publica una investigación, si no se presenta a nadie más, pues entonces de poco servirá, ¿no? Lo que se hace en la ciencia. Básicamente la ciencia sirve porque se publica. Si no se publica, pues entonces como que pues nadie se entera del asunto, ¿no? Más que nosotros, y pues queda como una bonita anécdota probablemente y ya está, pero pues no genera conocimiento que se puede divulgar, ¿no? Y eso es parte de la función de nosotros como científicos. Obviamente ahorita en el seminario lo que vamos a ver no va a ser ni de cerquita una clase o algo así de cómo publicar realmente. En realidad vamos a hacer, me voy a limitar a dar como algunas pues tips, digamos, o cuestiones básicas que con las cuales trabajé con mis alumnos y alumnas de doctorado en la clase de publicación. Es una clase de todo un semestre que se ve esto, y básicamente pues vamos puliendo como los artículos de las alumnas y los alumnos de ahí del doctorado en investigación psicológica aquí en la Ibero. Eh, por lo tanto, tampoco pues, esperen que después del seminario ya todos sepamos publicar, ¿no? Pues es un proceso pues que poco a poco vas aprendiendo y a veces no aprendes mucho, y pues básicamente es ensayo y error muchas veces. Y cuando crees que dominas algo, de repente mandas un artículo y te dicen que no sirve para nada. Entonces dices, ah, caray, como que entonces me falta todavía aprender y demás, ¿no? Entonces es algo que como eterno, este proceso de aprender a publicar. Venga, bueno, pues empezaré así muy rápido como mencionando algunos de los principales tipos de artículos que existen o que se publican en las principales revistas científicas. Bueno, están las notas clínicas, cartas al editor, artículos especiales, revisiones teóricas, revisiones sistemáticas, metaanálisis, artículos originales y artículos editoriales. Son como los principales. Puede haber otros tipos, sí, seguramente, pero yo creo que estos son los que más comúnmente podemos ver en las revistas. El que nos vamos a enfocar, el que está en amarillo, los artículos originales, ¿va? Bueno, en general, la estructura general de un artículo de investigación original suele ser, como lo presento aquí, pero hay revistas que tienen diferentes estructuras, que piden una estructura diferente a la que muestro aquí. Y usualmente uno se adapta a las necesidades o a los requerimientos pues, que la revista te pone. Si la revista te dice que por ejemplo, he visto artículos originales que presentan una introducción, una especie de bloque completo de introducción, resultados y discusión, o sea, como sin separación, y aparte se presentan materiales y métodos como algo similar a Nature, pues, que lo presenta así como en chiquito aparte, pero en un solo bloque de texto, ¿no? La parte de introducción, resultados y discusión. Entonces, pero bueno, esos son los menos. La gran mayoría lo presentan así: un título, un resumen, las palabras claves, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, bibliografía y material suplementario. Es lo que usualmente se estila pedir. Normalmente, o lo que yo he visto es que la organización de un artículo es más o menos como este tipo trapezoide, en donde tanto la introducción como la discusión son secciones más amplias, más grandes y con más implicaciones y trascendencias, mientras que la sección experimentales o de métodos, materiales, métodos, y la sección de resultados suelen ser secciones que son más pequeñas, más enfocadas, más directas al grano, reducidas, de tal forma que no decimos mucho ahí, no decimos mucho en el sentido de escribir, de poner cosas
de más, ¿no? Se pone lo mínimo necesario que se requiere para entender tanto los materiales y métodos utilizados como los resultados obtenidos. Ya en la parte de introducción, pues ya obviamente hablamos sobre los antecedentes que van a dar margen, como el background a todo lo que vamos a presentar en la investigación. Y obviamente en la discusión, pues bueno, o como el nombre indica, pues vamos a hablar sobre la trascendencia, las implicaciones de nuestros experimentos o nuestros resultados en función, en comparación con lo que se sabe, ¿no? Con lo que se ha publicado previamente, con las teorías existentes, con hipótesis nuevas que estemos planteando nosotros, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en este tema de qué se pone exactamente en cada cosa tampoco, porque pues también da mucho de dónde cortar. Cuando uno hace su presentación de un artículo, hay que tomar en cuenta como muchos factores adicionales al artículo. ¿Ok? Entonces, lo primero, pues es como la carta de presentación del artículo. Usualmente, esta carta de presentación bien puede ir en un cuerpo de un correo, dependiendo de la revista. Hay revistas en las cuales mandas el artículo por correo nada más. Y hay otras revistas, la gran mayoría, sobre todo las que dependen de, de editoriales grandes, tipo Nature, tipo el Saber, etcétera, en las cuales pues hay un sistema y en ese sistema pues se puede subir esta carta de presentación. Normalmente esta carta de presentación tiene que ir dirigida o bien al director o el editor, ¿sí? El editor en jefe de la revista. Hay ocasiones, hay ciertas revistas que hay editores por tema. Estos editores, por ejemplo, cuando tú vas a subir al sistema el artículo, ahí mismo te marca ya de antemano, no, pues tu editor de tal tema, tú escoges el tema, te dice tu editor es fulano de tal. Hay que procurar escribir la carta para ese o esa editora en particular, porque si uno escribe al editor general, al editor en jefe, y resulta que te están asignando, y tú lo sabes obviamente, ¿no? A un editor en particular que no es ese, pues entonces también es como contraproducente la carta, porque el objetivo de la carta pues, es presentar el artículo, pues en cierta forma es una como formalidad, quedar bien, ¿no? Y entonces te vas a equivocar de nombre, pues entonces va a salir contraproducente en la carta, ¿no? Normalmente se pide la solicitud de la revisión por pares del artículo con miras en que se pueda publicar en la revista que estás mandando. Se declara usualmente que es un artículo original, que hay una exclusividad, es decir, que que no está actualmente siendo revisado o en proceso de publicación en ninguna otra revista y que no se ha publicado antes. Se hace una declaración de las cuestiones éticas que se siguieron, ¿sí? Particularmente, bueno, si trabajaste con animales, con qué tipo de animales y que seguiste todas las normas nacionales e internacionales, o con humanos lo mismo. Si necesitas algún permiso en particular para algunos datos que estás publicando, o si hay un conflicto de interés, si recibiste financiamiento, por ejemplo, por una farmacéutica y estás publicando sobre el artículo sobre un fármaco de esa farmacéutica, pues tienes que declarar, o si trabajas en la farmacéutica, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, la firma del autor de correspondencia, principalmente, usualmente así es, o la mayoría, o todos los autores, ¿no? Hay algunas revistas que luego te piden un disclosure por todos los autores, que todos los autores tienen que firmar. Otras revistas, con que lo firme el autor de correspondencia en nombre del resto de los autores es suficiente. Ya, varía de revista en revista. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Va, pueden detenerme cuando quieran, ¿no? Esta es la idea más bien como ir platicando sobre estas partes, ¿no? Bueno, normalmente en la primera página, tú presentas pues, el título, los nombres de los autores, los departamentos o las universidades y demás donde trabajan, y la nombre, dirección y correo, obviamente, del autor de correspondencia o autores de correspondencia. Algunas revistas te piden la dirección y los correos de todos los autores, etcétera, ¿no? O sea, varía también mucho. En teoría, esta primera página, para muchas revistas que trabajan con revisión de doble ciego, esta primera página no la mandan a los revisores. Me están vendiendo guamuchiles aquí afuera de la casa de mis papás. Por si quieren, me encargan. Se ven buenos. Normalmente
normalmente en la revisión por pares a doble ciego quiere decir que ni tú como autor ni los revisores a los que se los mandan saben quién es el uno y el otro, ¿no? Pero, desafortunadamente, de hecho, la gran mayoría de revistas en neuro trabajan con formato de ciego simple, es decir, los únicos que no sabemos quiénes nos revisan somos nosotros como autores. Los revisores saben exactamente quiénes somos nosotros, lo cual tiene pues bastante, desde mi punto de vista, como desventajas, porque luego pues puede haber un sesgo por parte de los autores, que de hecho hay un sesgo, hacia, por ejemplo, autores poco conocidos, poco populares, pertenecientes a países, por ejemplo, de no habla inglesa, y sobre todo si las revistas son en inglés. Pues esto, pues la idea es que cambie, pero pues no sé si llegue a cambiar algún día, ¿no? Ya hay revistas dentro del área de neurociencias que sí tienen doble ciego, lo cual creo que es muchísimo mejor. Y hay revistas incluso que publican, por ejemplo, Frontiers, que publica el nombre de los revisores, ¿sí? O sea, de quién te revisó y todo el show. O sea, como lo cual me parece muy pertinente, como una corresponsabilidad del revisor, pues, que está aceptando que ese artículo salga. ¿Ok? Entonces, lo cual me parece bien porque un revisor tiene una responsabilidad al aceptar o rechazar un artículo y si te está aceptando el artículo, un artículo, por ejemplo, con datos falsos o poco creíbles, pues entonces tendría que hacerse responsable, ¿no? De haberlo aceptado. Y viceversa. Lo malo es que en el viceversa, es decir, cuando no te lo aceptan, pues nadie se entera, ¿no? Más que tú y ellos y ya. Entonces, pero bueno, ¿dudas de esta parte? Se escucha el agua correr. No sé de quién sea, pero bueno. Ok, después, pues bueno, ya ponemos en el título hay que procurar que sea lo más breve posible, lo más informativo de lo que se está haciendo en el artículo y atractivo. Atractivo, me refiero tampoco no poner un título de propaganda de mercadotecnia o algo así por el estilo, no. Me refiero a que procurar usar palabras, por ejemplo, menos rebuscadas, que sea corto, que a tratar de evitar, bueno, de hecho, no, normalmente pues, si tienes nomenclaturas, siglas, si tienes abreviaturas, etcétera, te las quitan. O sea, te piden que quites eso del título. Depende de la revista, pero la gran mayoría lo hacen. Entonces, el chiste es que sea un título que defina lo que estás exponiendo en el artículo y que sea lo más atractivo posible, porque usualmente, ustedes lo saben, cuando estás revisando artículos, pues lo primero, obviamente, que lees es el título. Entonces, un título corto, atractivo, que claramente especifique las variables con las que estás trabajando, es sumamente importante. Bueno, el resumen, normalmente los los abstracts están estructurados primero, bueno, algunos, la información importante es objetivos, métodos, resultados y conclusiones, las principales conclusiones. Hay algunos en los cuales puedes poner una breve introducción literalmente de un enunciado, una línea y media, digamos, o algo así como de introducción. El objetivo es fundamental, si no tiene el objetivo, pues nadie sabe qué vas a hacer. El método normalmente se limita a el método general que utilizaste, ¿ok? Los resultados principales, ¿sí? El resultado estrella incluso, y la conclusión a la que se llegó con los resultados que obtuviste. Varía también de revista en revista, pero suele tener una extensión máxima de 250 a 300 palabras. ¿Ok? Obviamente hay que tratar de tener la información más relevante posible, porque también eso es lo segundo que se lee. Si no lees el título, si te parece atractivo para lo que tú necesitas, pues ya te lees el abstract. Si el abstract tiene información vaga, poco clara o redundante y demás, pues probablemente ya no, o poco informativa sobre lo que quieres, lo que tú estás buscando, pues probablemente no sea suficientemente atractivo para que la gente quiera leerse el artículo en extenso. Entonces también es bien, bien importante. Las palabras claves tienen que, de repente la gente quiere poner palabras claves como pues las que se le ocurre, ¿no? Y pues no, hay palabras claves, bueno, para nosotros en Neuro, que ya están como preaprobadas, digamos, o que parecen un índice, ¿sí? Del MESH y del Index Medicus,
donde ya están como preaprobadas y en las bases de datos, cuando tú buscas, ¿sí? Son las que van a salir. Entonces es muy importante poner esas palabras claves porque si no pones esas y pones otra, la que se te hinche la gana, pues es probable que tu artículo no salga adecuadamente, no esté adecuadamente indexado y entonces no arroje como resultado tu artículo en las búsquedas de los investigadores que están buscando artículos, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta ahí? No, no. Venga. No, todo bien. Va. Voy muy rápido. Bueno, la introducción. En la introducción, normalmente se explica, se habla sobre el panorama, los antecedentes sobre el tema que estás hablando. Tiene que ser lo más breve posible, tratando de, bueno, también es muy importante, creo que no lo he mencionado, pues saber para quién va dirigido el artículo, ¿ok? Obviamente aquí estamos hablando en términos generales de artículos especializados, revistas especializadas, o sea, que van dirigidos a investigadores, profesores, docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pudieras escribir, por ejemplo, un artículo de divulgación, ¿no? También. Y si quieres escribir un artículo de divulgación, entonces en automático tu público objetivo cambia, ¿ok? Ya no te va a leer el mismo investigador SNI o no te va a leer el mismo investigador que trabaja en un laboratorio, en un instituto en Japón o lo que sea, ¿no? Probablemente te va a leer un estudiante de licenciatura, probablemente en México, Latinoamérica, si está en español. Si está en inglés, pues entonces ya aumenta potencialmente pues quién te pueda leer, pero en eso va a depender mucho pues de qué vas a hablar y de qué tan profundo vas a hablar. En algunas ocasiones hay quienes definen, por ejemplo, las variables en las primeras dos líneas del artículo, pero hay variables que son tan básicas que mucha gente en muchos artículos no las definen al inicio. O sea, no te dicen, no te ponen la definición de la variable que están, del fenómeno, pues, que están estudiando, ¿no? O sea, dan por sentado que si estás leyendo un artículo de esto, pues ya sabes de qué estás buscando, ¿no? Eso también es importante. A diferencia, por ejemplo, de una revisión, este es un artículo original, pero en una revisión, pues ahí sí forzosamente tienes que definir la variable y no nada más con una sola definición, sino que tienes que pues discutir pues cómo se ha definido a lo largo del tiempo, definir, por ejemplo, si es que hay controversia con respecto a cómo se entiende el fenómeno, la variable que estás estudiando, pues entonces explicas cuáles son las diferentes posturas o las principales posturas y obviamente citas de forma adecuada además. Venga. La introducción tiene como objetivo, pues, explicar el problema que tenemos, o sea, por qué hiciste la investigación, por qué tienes el objetivo que tienes, y justificar el trabajo, ¿ok? Hacer una especie de background general para que las personas puedan entender, ¿sí? El por qué quieres hacer esta investigación, o por qué tienes una cierta pregunta, un cierto objetivo y una X hipótesis, ¿ok? Eh, Normalmente en la introducción, bueno, ahorita lo especifico más. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? ¿Luis? Todo bien, Mario, gracias. Ok. Pensé que querías hablar. Normalmente la gran mayoría de artículos te pide el objetivo de la investigación. La gran mayoría no te pide la hipótesis incluso, ¿ok? Algunas revistas te piden explícitamente la hipótesis. Ya depende de los investigadores o de tú como cuando lo estás escribiendo, si pones o no pones como la hipótesis. Yo lo que he visto es que mucha gente de repente no pone la hipótesis porque luego ya saben que los investigadores son a veces pues medio tranzas, por decirlo de la mejor manera. Y entonces, tienes una hipótesis que tus resultados no respaldan y entonces, pues luego la gente cambia la hipótesis, ¿no? Y reportan como su hipótesis original lo que realmente salió cuando no tenías esa hipótesis, no sé si me va a entender.
Y eso, pues bueno, obviamente no está bien. Digo, tampoco pasa nada si tú tenías una hipótesis diferente, si estaba justificada y luego obtuviste un resultado diferente, pero bueno, eso también ya dependerá, repito, de la revista, si les piden o no que tengan la hipótesis, si ustedes la quieren poner. En la bibliografía, obviamente aquí tenemos que tener una bibliografía muy bien seleccionada, de preferencia bibliografía que incluya los últimos 5 años, ¿sí? De trabajos previos, mayoritariamente. Hay revistas que básicamente no te piden así como un porcentaje, pues como tal, ¿no? Que yo he visto, pero es como implícito, un porcentaje, o sea, más de la mitad de tus citas tendrían que ser de los últimos 5 años de lo que estás trabajando, ¿ok? Entonces eso también es bien importante. Cuando trabajas en el artículo, pues entonces estar buscando constantemente la, los artículos más nuevos. La otra vez, por ejemplo, estábamos hablando de una revisión que hizo Marielle, que se envió, no se envió, ya no supe, se envió o no se envió. Sí se envió, ¿verdad? Pero no llegó. Sí se envió, pero de manera distinta, por decirlo. Ok, básicamente no entró al sistema, ¿no? Sí, sí, Esta revisión, ¿qué fue? ¿En el 2019? Ok. sí, ya la estoy volviendo a revisar Yo justo le porque decía a Marielle que pues, hay que volver a enviarla, pero no se puede enviar esa misma revisión tal cual está. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ya pasaron, para empezar, ya pasaron 2 años. ¿Sí? 2 años en los cuales, por ejemplo, si Marielle tenía la mitad, pues vamos a suponer, de sus referencias de los últimos 5 años, es desde el 2014 al 2019, con esos 2 años que acaban de pasar, pues entonces ya ese 50% pues ya no se cumple, ya va a ser, no sé, por decir algo, un 30%. Pues entonces habrá que actualizar, ¿sí? Las citas solo por ese lado. Y además es altamente probable que se sepan cosas nuevas que no se sabían antes. Entonces, pues si saben cosas nuevas, pues hay que actualizarlo. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Por eso yo les digo que hay que tratar de escribir lo más rápido posible, casi. A ver, depende. Un artículo de revisión, por ejemplo, en el que estamos trabajando, por un lado, por ejemplo, con Marielle, Luis y Lali, que ya llevamos unos meses trabajando en eso, pues digamos que tienes también su grado de dificultad, de extensión y demás. Pero un artículo original, pues prácticamente podrías, teniendo todos los resultados y demás, podrías darte una sentada, bueno, una sentada no, varias, de un fin de semana y prácticamente poder escribirlo en un fin de semana el artículo. Sería como lo ideal, es decir, escribirlo lo más rápido posible y enviarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque entre más te tardes, pues más artículos van a salir sobre eso, por un lado, más tienes que actualizar y además, pues si si estás reportando algo novedoso, aumenta la probabilidad entre más tiempo pase, pues de que alguien más reporte lo que tú encontraste, ¿no? Entonces también eso es importante, publicarlo lo más rápido posible. Bueno, ¿dudas de eso? No, no. No, Mario. Venga. Bueno. De hecho, Mario, a mí me pasó con mi artículo del doctorado. Nos tardamos y la tutora se enojó porque nos tardamos mucho y salió a la semana de enviarlo uno muy similar y tuvimos que hacer algún ajuste y bueno, pues me regañó, ¿no? Me dijo que Sí, claro. básicamente era mi culpa por colgado. Mira, ahí te va. Te voy a poner un ejemplo así sencillo. Tú mandas tu artículo. Otro grupo manda el artículo. Lo mandó, se tardó menos en hacerlo y lo mandó 2 meses antes. Cuando tu artículo está en revisión, si ese artículo que mandó el otro grupo se publica y los revisores, es altamente probable además que alguno de los revisores pues sea del otro grupo, ¿no? ¿No? Porque tampoco es que haya 1000 grupos trabajando sobre lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor, como es especializado, pues le mandan a alguien del grupo, a lo mejor el jefe o la jefa del grupo. Entonces, es altamente probable que te diga, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues te falta esta referencia, ¿no? Que acaba de salir, cítalo. Entonces, ya en automático, para empezar, pues ya los tienes que citar a ellos, ¿no? Y como es el primero que salió, pues ya todos lo van a citar, ¿no? Cuando tú presentes, cuando alguien lea tu artículo
y vea que tú estás citando a alguien más, la idea original que tú tenías, la citaste a alguien más, pues entonces van a ir al artículo que tú estás citando. Y entonces van a citar a ese artículo, no a tu artículo. Entonces tendrías que luego retrabajar esa idea, probablemente, modificarla de tal forma que tenga alguna otra novedad y no esa que ya no es novedad porque ya la publicaron. ¿Sí? Entonces ese es el riesgo que se corre. En eso hay muchos juegos sucios también entre los investigadores, que yo he sabido, no vamos a decir nombres ni nada, pero luego hay investigadores que, y menos porque estamos grabando, pero luego hay investigadores que literalmente retienen los artículos que están revisando, ¿sí? Porque ellos enviaron un artículo con datos similares a publicar a otra revista y entonces quieren que se publique el suyo primero antes de que este que están revisando con datos similares salga, ¿ok? Y entonces retienen el artículo, ¿ok? Obviamente es una práctica poco ética y sucia, pues, pero sucede, ¿ok? Y darse cuenta de que sucedió eso, pues es muy complicado. Probablemente los editores son los únicos que se den cuenta de que está pasando eso. Y supongo que la gran mayoría, pues, no harán gran cosa por resolverlo, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ok, la estructura de la introducción, bueno, todo esto que estoy pasando es como un resumen de varias cosas que he estado revisando y leyendo, ¿eh? No crean que de mi ronco pecho todo este rollo. En general, como que recomiendan que la introducción pueda tener, en medida de lo posible, obvio, no es obligatorio ni mucho menos, 4 párrafos o 4 secciones imaginarias, ¿no? La primera es la del contexto, la segunda la necesidad, la tercera es la tarea y el último el objetivo del estudio. ¿Ok? El primero, dar contexto pues para orientar pues a quien esté leyendo, ¿sí? El artículo pues sobre el tema que tú vas a estar trabajando. ¿Ok? Y establecer en cierta forma la relevancia del trabajo, más que de tu trabajo en particular, como del trabajo en ese tema. ¿Ok? Luego estableces una necesidad, ¿sí? Una necesidad de un estudio, que básicamente es el tuyo, ¿no? Normalmente, ahí lo que haces es contrastas las posiciones del conocimiento previo de la comunidad científica, ¿sí? Con una necesidad o con un objetivo que tiene la comunidad científica. Es decir, un conocimiento que se quiere lograr, que a lo mejor todavía no se logra, una técnica que se quiere desarrollar, que a lo mejor todavía no se desarrolla, por ejemplo, sobrepasar ciertos límites, sobrepasar ciertas, por ejemplo, necesidades por ejemplo, los artículos estos de métodos, ¿no? De protocolos. Pues, ¿cuál es la necesidad? Pues la necesidad es que haya un protocolo más claro, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo pones, ¿no? Y lo defines, lo defiendes. La siguiente parte es, pues, indicar qué es lo que ya se ha hecho, ¿sí? Para cumplir con la necesidad o satisfacer la necesidad que antes explicaste. ¿Ok? Normalmente, pues citas ahí a otros trabajos previos que se han hecho. ¿Ok? Y obviamente criticas, ¿sí? Si es que esa necesidad no se ha cubierto en su totalidad, ¿no? Si hay todavía huecos. Luego, ¿sí? Ya al final, como la última sección, siempre es la parte del objetivo, es decir, cómo tu investigación, ¿sí? Va a tratar de cumplir con esa necesidad, ¿no? Y ya terminas con el objetivo final de la investigación. ¿Ok? Ojo, otra vez, son como tips y estas cosas, ¿eh? No quiere decir que se tenga que escribir así, ni mucho menos. Y si algo no está escrito así, obviamente, pues no quiere decir que esté mal, ni mucho menos. Bueno, ¿dudas de eso? Venga. Bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí, cuando las primeras veces que empezaba a escribir, lo primero siempre era como el miedo como al rechazo, ¿no? Miedo híjole, qué tan mal puedo escribir, pues no sé escribir, no es la primera vez que voy a escribir un artículo, etcétera. Entonces, lo primero que recuerdo que yo hice, bueno, y todavía lo hago, es pues como tratar de imitar pues artículos que me gustan, ¿no? O autores que me gustan, el cómo escriben y demás.
Entonces, pues tratas de imitar el estilo general de los artículos, de tu área, del área en el que vas a estar escribiendo. El estilo me refiero no solamente a la forma de escribir, sino como la estructura, el cómo lo hacen, el cómo lo escriben, el cómo redactan y demás. En ocasiones, o yo empecé así, no quiere decir que se tenga que hacer siempre, ¿ok? De repente lo que yo hacía era, hacía literal como una especie de copy-paste de partes de diferentes artículos y entonces yo hacía como una especie de integración, sustituía obviamente ideas por ideas propias, pero era como que ya tenía, como que de repente, seguramente haber escuchado eso, como que cuando tienes una hoja en blanco, pues como que te pasmas, ¿no? Como que te bloqueas. Entonces, cuando haces esto, a mí me ayudó al menos, ¿no? Como a desbloquearme y entonces como ya no estaba en blanco, ya había ideas ahí, entonces yo nada más como reformulaba las ideas. Ojo, no quiere decir esto que vayan a hacer como plagio o demás, ¿eh? No, no estoy diciendo que hagan copy-paste y que lo dejen así, no. Quiero decir que hagan este copy-paste como para que tengan, como para que empiece a fluir, empiezan a sustituir palabras e ideas con las suyas propias, ¿ok? Y de esa forma ya como que tienen un inicio más, digamos, más light, más fácil, ¿ok? Obviamente conforme vas aumentando tu, tu forma de, bueno, la cantidad de artículos que escribes y demás, pues ya va haciéndose más fácil, ¿no? Y vas desarrollando un estilo propio y ya no necesitas hacer eso, pero al principio sí cuesta trabajo. Y bueno, ahí les dejo un link de un artículo que habla de este tema, ¿no? Bueno, luego les mando más referencias. Al final vienen unas. Bueno, la siguiente sección es materiales y métodos. Bueno, también el orden de las secciones no quiere decir que empecemos a escribir todo en las mismas, en este orden, ¿eh? Yo uso un orden diferente y ahorita se los pongo al final de cómo más o menos yo escribo, en qué orden. Lo primero en materiales y métodos es, pues, describir, básicamente. Describes lo que hiciste. Y esto es lo más fácil. De hecho, yo normalmente empiezo escribiendo materiales y métodos. Porque lo más sencillo, eso ya lo tienes. Y está muy digerible. No tienes que, o sea, no tienes que pensar mucho, ¿no? O sea, ¿qué animales usaste? Postales, ¿no? ¿De qué edad? Pues de esta. Hembras, machos, no, pues esta. ¿Dónde estuvieron guardados? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué edad empezaste a hacer el experimento? ¿Tenían comida ad libitum? ¿Agua ad libitum? ¿Qué temperatura? Bla, este tipo de cosas como muy, muy simples, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas con muestras, pues qué muestra usaste, con humanos en particular, qué técnica de muestreo utilizaste, qué técnicas, qué instrumentos, qué fármacos, etcétera, 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 ¿no? Y luego, ¿qué análisis estadístico hiciste? Normalmente esto, cuando escribes esta sección, los análisis estadísticos los terminas escribiendo. Yo no recomiendo escribir análisis estadísticos hasta que tengas terminado los análisis estadísticos que efectivamente hiciste, porque luego de repente uno modifica cosas, ¿no? A lo mejor de repente uno dice que va a ser pura estadística paramétrica y resulta que tus datos no cumplen el criterio de homoscedasticidad, por ejemplo, normalidad, y entonces tienes que hacer no paramétrica. Entonces, si tienes que cambiar a no paramétrica, pues obviamente tienes que cambiar en la sección de métodos la descripción del análisis estadístico que hiciste, ¿no? O a lo mejor hay datos que sí los hiciste con paramétrica y otros con no paramétrica, o a lo mejor utilizaste un modelo bayesiano, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya lo vas ajustando de acuerdo a lo que efectivamente hiciste. Entonces, déjenlo hasta el final. Bueno, se supone que esta sección es una de las más importantes en el sentido de las características de la ciencia, que es que la ciencia es replicable, ¿no? Que todo el conocimiento tiene que ser replicable. Lo cual es una broncota porque seguramente ya han visto que hay un lío con la replicación de muchos experimentos o muchos estudios que se hacen en el mundo. O sea, que la gran mayoría de los experimentos no son replicables ni siquiera por los mismos científicos que publicaron el artículo anteriormente. ¿Ok? Eso claramente es un problema. ¿Ok? Y pues pone en tela de juicios pues a la forma en que estamos haciendo ciencia, a la forma en que estamos publicando o reportando la ciencia que hacemos. ¿Ok? Entonces hay que procurar, ¿sí? Eso también depende o entra mucho en juego que hay muchas sutilezas que no se ponen en los artículos y eso también es un error.
muchas sutilezas, muchos, por ejemplo, falsos experimentos negativos, o sea, que no nos dieron el resultado adecuado, ¿sí? Porque cometimos errores metodológicos que luego no reportamos, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, vamos a ver algo, no sé, sutil. En lugar de privar a un animal, no sé, por decir algo, 2 días, bueno, no es mucho, bueno, pongan 2 días de alimento, lo privamos 3, y entonces si los privas 3 ya no sale lo que tú quieres, no hace la conducta que quieres que haga el animal, no sé, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo cambias a 2, ¿no? Y entonces lo reportas que hiciste 2, pero nunca dijiste que cuando lo haces con 3, entonces ya no funciona, ¿ok? Y lo ideal sería como reportarlo también, ¿ok? Pero bueno, este es un tema como bastante discutido. Yo creo que tomaría tiempo trabajar en eso. Oye, Mario, una duda ahí. Y por ejemplo, si no se puede hacer esta replicabilidad, ¿el estudio publicado se puede como despublicar, por así decirlo, o rechazar? Es decir, Hay estudios, sí, yo sí he sabido de artículos que retiran, ¿sí? A ver, tú puedes retirar un artículo, eso sí. O sea, retractarte, pues, ¿no? De los datos publicados o hacer correcciones del artículo. Obviamente, nadie quiere hacer eso porque, pues, para empezar, quedas mal, ¿no? O sea, porque cometiste un error y lo publicaste, ¿no? Pero, obviamente, si cometiste un error importante metodológico y te diste cuenta, ¿sí? Es importante decirlo porque si no, pues entonces estás rompiendo la posibilidad de que se pueda replicar tu experimento, lo que sea que hiciste. Sí, por lo que yo he sabido es que si un investigador o un grupo hace este tipo de prácticas que sus experimentos constantemente no son replicables y la comunidad lo sabe, se entera y lo reporta, o sea, se queja, pues. Entonces yo sí he sabido de casos en las que no solamente retiran los artículos, sino que vetan al grupo, al investigador X, ¿no? Por no hacer esto, porque no es replicable. Normalmente pues se hacen una investigación y todo para ver si no está falsificando datos y demás. Si se incurre en falsificación de datos, ese sí es lo más grave, porque ahí no solamente corres el riesgo de que te quiten el artículo, o sea, corres el riesgo de que te quiten la licencia, o sea, que pierdas el doctorado, por ejemplo, incluso, que ha habido casos. Entonces, sí es una cuestión grave, pues. Y si cometiste un error y no es y eso hace que no sea replicable tu estudio, pues sí hay que reportarlo, ¿no? Afortunadamente, pues esos errores, creo, pues no, sí pueden suceder todo el tiempo, pero bueno. Pero, Mario, si Sí, puedo agregar algo. sí, claro. Antes de llegar al punto de que no se puede replicar, lo más recomendable es escribirle directo al autor o al corresponding y preguntarle, hey, no me está saliendo, ¿qué hiciste tú? E incluso se hacen colaboraciones muy bonitas de, mira, la verdad es que hice esto, paso a paso, hacemos una llamada y vas descubriendo lo que no reportó él, no sé, que agitó antes de inyectarlo, y eso era el paso crítico, y ya ahí se arreglan muchas cosas. Sí, o sea, no Pues, vamos gracias a a los decir autores. que alguien que si un experimento no se replica la primera, o sea, no vamos a culpar a alguien de que está haciendo alguna práctica poco ética y eso, no. Pero sí es importante decir que, como dice Lali, hay que ponerse, o sea, hay que hablar primero con los investigadores, ¿no? Y pues, como saben, seguramente ya, pues prácticamente todos los investigadores ahorita te contestan de volada correos, ResearchGate o lo que sea. Entonces, como dice Lali, hay mucha gente que luego, pues pueden surgir pues, colaboraciones o demás, ¿no? O sea, hay gente que luego te invita a ir a su laboratorio, a que veas cómo lo hacen. Y eso pues está padre, pues porque aprendes más, ¿no? Sí, gracias Lali. Sí, resolvimos la pregunta. Va. Ok. Resultados. Bueno, aquí obviamente hay que exponer los resultados relevantes. Ojo con eso, los relevantes para el objetivo que tú tienes, la pregunta que tú tienes. ¿Ok? Puedes tener resultados adicionales que no necesariamente son relevantes para eso,
¿ok? Entonces hay que priorizar los resultados para el objetivo que tú tienes. De todas formas, ¿no? A lo mejor tú puedes tener un proyecto donde tu objetivo es X, haces tus investigaciones, bla, bla, tienes los resultados que contestan la pregunta, pero a lo mejor tienes otros resultados adicionales que son a lo mejor hasta más interesantes, ¿no? Que no esperabas, ¿ok? Usualmente en esos casos, pues obviamente a lo mejor puedes publicar hasta 2 artículos o en un mismo artículo publicas ambos, pero claramente los objetivos pues vienen como diferenciados o son 2 fases o 2 tipos de experimentos o 2 tipos de resultados y demás. Entonces, aquí a lo que voy es un artículo, cuando tú escribes, no nada más artículos, sino cualquier cosa, pues tú tienes que llevar pues como de la mano al lector a donde lo quieres llevar, ¿sí? Si tú quieres, en un artículo tú quieres en cierta forma convencer al lector de que tu investigación es viable por X razón, ¿no? Y que vas a contestar X pregunta. Si tú empiezas a poner, por ejemplo, resultados a lo loco, gráficas, tablas a lo loco, de resultados que no abonan a contestar la pregunta, pues lo único que vas a lograr es como confundir más al lector y no llevarlo a donde lo quieres llevar. Entonces hay que escoger muy bien tanto qué resultados y cómo presentarlos, ¿sí? Luego de repente hay quienes, por ejemplo, uno de chavito como que se clava mucho con las gráficas, ¿no? Y siempre quiere presentar todo en gráficas, ¿no? Como de repente mis alumnos de taller de investigación, que luego al principio te presentan como 50 gráficas de pastel, ¿no? Así de tú, no mames, o sea, ¿esto qué? O sea, hazme, no sé, o sea, resumen, no voy a estar viendo 50 gráficas de pastel, ¿estás de acuerdo, no? O sea, esto no es relevante, pues, para la investigación, porque te grafican pregunta por pregunta de las que hicieron, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, es como una tendencia que hay que procurar eliminarla, aunque las gráficas, las figuras son deseables y ayudan y obviamente son importantes, no todo se puede o no todo lo ideal es mostrarlo en una gráfica o en una figura. Puedes poner tablas. De hecho, a mí desde mi punto de vista, los resultados en tabla dan muchísima más información a veces que en gráfica. Depende del dato, obviamente, ¿no? Sobre todo resultados, por ejemplo, de instrumentos de medición en humanos, o sea, pruebas psicológicas, datos sociodemográficos, etcétera. Como son muchos, pues mostrarlos en gráficas es cansado para el lector. Entonces lo muestras mejor en tablas, en un resumen. ¿Ok? Para nosotros que hacemos experimental, probablemente sí las gráficas sean más fáciles, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense si estamos reportando, no sé, muchos genes, por ejemplo, ¿ok? A lo mejor la gráfica no es tan viable y a lo mejor reportamos simplemente, y tenemos, por ejemplo, un diseño muy sencillo de un grupo experimental y un control, ¿no? Pero tenemos muchos genes que reportar, en donde básicamente hacemos, no sé, por ejemplo, TD Student, ¿no? Pero son 10 genes, por ejemplo, en PCR, expresión génica, pues entonces a lo mejor presentar 10 gráficas, a lo mejor puede ser cansado, entonces a lo mejor vale la pena poner una tabla en lugar de 10 gráficas, no sé si me va a entender. ¿Sí? Obviamente eso ya lo evalúan como equipo, ¿no? O sea, no quiere decir que haya una fórmula, eso tú vas viendo qué es lo mejor, ¿ok? Y obviamente también vas viendo, por ejemplo, los límites de cada revista. Hay revistas que te dicen, tú puedes tener 5 gráficas o tablas, ¿sí? Solo 5 de cualquiera de las dos. Hay revistas que te dicen, puedes tener 5 gráficas y 3 tablas máximo. Y entonces tú vas jugando con esos límites también. Luego a veces lo que haces es poner si tienes muchas gráficas que crees que son importantes poner, pues entonces todas las pones en una gran gráfica, en una gran figura, que cuente como una sola figura, pero que dentro de esa figura hay 10 gráficas, por ejemplo. ¿Ok? Y dentro de esas 10 gráficas a lo mejor dentro de cada una hay una imagen, por ejemplo, no sé, de Western Blot o Inmuno o X cosa, no sé. ¿Ok? Entonces estás ahorrándote mucho espacio también. Bueno, ¿dudas de eso? No, o como me pasó a mí, ¿no, Mario? Que tenía tantos grupos que la gráfica se confundía, ¿no? Ajá, por ejemplo, contigo esa gráfica era la de tu tesis. Sí, la de Es un las lío. curvas. Ajá. Sí, sí, es un lío de entender, pues porque pues no cuadra, No, y pues. aparte
hay tantas diferencias que pues era más claro con la tabla, por eso opté por ello. Exactamente. ¿Ah? Bueno, ¿dudas de eso? ¿No? Ok. Cuando haya mucho, luego, imagínense que ustedes tienen gráficas y tablas priorizadas. De las priorizadas, llegan al límite de las que quieren poner, de las que les permite la revista, pero tienen otras 10 gráficas aparte o 10 figuras. Pueden publicarlas como material suplementario, ¿sí? Normalmente, bueno, no que yo sepa, normalmente no hay límite en material suplementario. Puedes publicar el material suplementario que quieras. Normalmente, lo malo es que pues, la gran mayoría de la gente que lea tu artículo no va a bajar el material suplementario, pero pues, aquellos que estén muy interesados y quieran, obviamente lo mencionas en el texto, que estén muy interesados y quieran tener acceso a eso, pues lo pueden bajar, ¿no? Pero pues al final eso es lo que tú quieres, ¿no? Quieres que solamente sea accesible pues a aquellas personas que se quieran meter más al artículo, ¿no? Entonces, pues listo. Venga, la discusión. Bueno, esta sección es como más complicada, para resumirla en una diapo, pero bueno. Básicamente, como el nombre dice, pues discutes tus resultados a la luz de lo que ya se sabe y de lo que ya se ha reportado, ¿ok? Normalmente aquí, pues, destaca los resultados importantes, o sea, en los resultados no pones nada más que reportar el resultado y aquí empieza a ser una especie de interpretación, lo destacas, lo comparas entre tus propios resultados, entre los resultados previamente publicados, generas nuevas hipótesis en función de estas interpretaciones que haces de los resultados que tienes, explicas, ¿sí? El porqué de uno u otro resultado, o sea, como posibles alternativas que siguen siendo hipótesis, pues, de por qué obtuviste este resultado y no otro, particularmente importante con resultados negativos, digo, con todos, pero en los negativos, pues, de repente uno tiene que justificar más el por qué salió algo que no esperabas que saliera, ¿no? Comparas, obviamente, repito, con investigaciones previas. Es muy importante exponer como las limitaciones del estudio, o sea, hasta dónde llega. Normalmente estas limitaciones tienen que ver también con características o cuestiones metodológicas, los tipos de animales que usaste, los anticuerpos, o los genes, las técnicas, etcétera, etcétera. Y eso es importante ponerlo para que luego la gente que lee el artículo pues también sepa, ¿no? Que estas limitaciones son importantes para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque luego, a veces también por eso ocurre que las réplicas no salen, porque luego alguien quiere hacer una réplica con una técnica diferente o con un equipo diferente al tuyo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos confocal y entonces nosotros queremos hacer un estudio, replicar un estudio donde obtienen resultados buenos, pero en el límite, digamos, y utilizan un confocal. Pues obviamente es probable que nosotros no podamos obtener esos resultados porque si con el confocal fue complicado, pues nosotros tener sin confocal va a estar difícil, ¿no? Como la limitante del instrumento nada más, ¿no? A lo mejor sí está ahí el resultado, pero no somos capaces de verlo con el equipo que tenemos, ¿no? Y así de simple. No quiere decir que esté a lo mejor mal hecho el experimento, ¿va? Luego, obviamente resaltar qué aportaciones va a tener tu estudio, tanto teóricas como prácticas, si es que las hay, pues. Y finalmente, pues, conclusiones. Normalmente las conclusiones hay quienes les gusta ponerlas como en bullets o en numeradas y demás. Hay revistas que lo permiten y hay revistas que no. Hay revistas que exigen una sección independiente de conclusiones. Hay otros que te lo ponen dentro de la discusión. En fin, es como mucha diversidad. Bueno, la bibliografía, pues obviamente hay que seleccionarla según su calidad. Yo lo que hago es que literalmente hago una carpeta y en esa carpeta pongo el título del artículo, o sea, hago subcarpetas donde pongo como el tema, pongo ahí, meto los artículos de interés ahí y voy además poniendo con color del archivo aquellas que me interesan más. ¿Ok? Aquellas que tienen mayor calidad o que son más importantes, más jerarquía. Eso es bien importante señalar. Oigan, voy a hacer ¿me permiten hacer una pausa? Sí, adelante. Tengo que abrir aquí. Vengo.
Ok. Les digo, entonces yo voy jerarquizando. Obviamente esta es mi forma de hacerlo, ¿eh? No quiere decir que esté bien y que sea mejor, ni mucho menos. Es mi estilo. Y obviamente cada quien puede hacerlo como guste, ¿no? Y como se halle. No, a veces lo que hago también es, voy haciendo como copy-paste de citas de partes del artículo que me gustan y los pongo en un Word. Y voy poniendo una especie como de clasificación de numeración por tema, ¿sí? Y entonces voy ajustando, luego ya en mi artículo, veo esa parte, ese archivo de citas, digamos, que tengo ya establecido, y voy ajustando, voy metiendo esa información en el artículo. Obviamente va a haber veces que esa cita, sobre todo si no lo hago pronto, o sea, si no lo hago por eso les digo que es bien importante escribir rápido esto. Si dejas pasar mucho tiempo, luego vas a leer esas citas y van a estar descontextualizadas. Entonces necesitas estar revisando otra vez el artículo, entonces se vuelve como mucho más cansado. Entonces, por eso, entre más rápido puedan escribirlo, mejor, como recomendación. Bueno, los suplementos que se envían. Una parte bien importante, por ejemplo, para nosotros que somos mexicanos y no tenemos lana, nuestras instituciones, y menos ahorita que CONACYT nos odia, pues hay que siempre estar tratando de pedir una exención de tarifas a las revistas. Como saben, las revistas, la gran mayoría ahora tienen una opción de Open Access, ¿sí? Sobre todo si pertenecen a editoriales grandotas, es decir, puedes publicarlo sin que tenga Open Access, es decir, solamente van a poder leerlo aquellas personas que tengan acceso, que paguen tu artículo o que su institución tenga acceso a esa revista, ¿no? Pero, pues, lo ideal es que sea Open Access, que cualquier persona pueda verlo gratis. Entonces, para eso, pues, tienes que pagar. Y entonces, pues, los costos de una publicación de este tipo, pues, varían mucho, pero en términos generales van de $1,500 a $2,500, $2,900, ¿ok? Por artículo. Entonces, estamos hablando de alrededor de 60,000 pesos, de 50 a 60,000 pesos por artículo. Obviamente, pues, no lo vamos a pagar de nuestro bolsillo porque son a la nota. Obviamente las universidades tampoco es que se mueran de ganas como pues, estar gastando esa cantidad. Y entonces, aunque tú tengas, por ejemplo, dinero de proyectos, pues tampoco vas a gastar todo tu dinero en eso, ¿no? Mejor ahorrarlo para comprar reactivos, por ejemplo, ¿no? Sondas o lo que sea. Y entonces lo que haces es, pides una exención de tarifas, ¿no? Haces una justificación. Normalmente las justificaciones claramente tienen que venir en el sentido de que del país donde vienes, o sea, si hace rato les hablaba que tenemos un hándicap en la cuestión del idioma, por ejemplo, en la revisión por pares, por venir de México, de Latinoamérica, pues entonces ahora por lo menos hay que sacarle jugo para que nos hagan un descuento, ¿no? Pidan el mayor descuento posible. Usualmente no pongan un porcentaje, pidan como la exención completa de la tarifa y normalmente los editores te hacen una oferta de la extensión. A mí, yo las veces que he pedido, todas las veces me han hecho descuento, ¿ok? Y el mínimo ha sido de 50% de descuento, ¿ok? Hay otras que me han hecho el 75% y hay quienes han sido gratis. O sea, que no te cobran nada. Entonces, eso es sumamente importante. Casi siempre funciona. ¿Va? Bueno, la cover letter, como les decía, pues es la carta de presentación. Que muchas veces te la piden las revistas como tal. Es la que ya hablé al inicio. Luego, ahí, tú puedes poner, por ejemplo, al final del artículo también una sección de agradecimientos y demás, declaración de que, ¿cómo se llama? De conflictos de interés y, bueno, esto ya, literal, la gran mayoría de las veces, pues ya saben qué poner, ¿no? O sea, agradecen a quien participó, normalmente hay que agradecer a la institución. Eso es bien importante. Si van a pagar, si alguien va a pagar, entonces siempre hay que agradecer a quien paga. Normalmente el que paga te dice desde que te da el dinero, ¿no? De, ponme que agradecele a tal institución porque pagamos. Entonces eso es importante también. Otro, los suplementos hay que procurar hacer imágenes de calidad. Si van a estar haciendo artículos, pues, y tardan un mes en hacer el artículo,
si tardaron 3 años en hacer una investigación, ¿sí? Un mes escribiendo el artículo o lo que sea, pues ya tárdense una semana en hacer una imagen de calidad o varias imágenes de calidad, ¿no? Ahorita les voy a enseñar la que estamos haciendo acá para el artículo con esta Lali, Luis y Marielle. Esta es una de las que estamos trabajando. Entonces, entre más calidad tenga la imagen, más atractivo va a ser el artículo. Y también ustedes están jugando con los revisores en el sentido de que tenemos un hándicap por ser mexicanos. Van a decir, estos vienen de México. O sea, les aseguro que la gran mayoría va a decir, probablemente sea de baja calidad, ¿no? El artículo, por ejemplo. Si ya estamos jugando en desventaja por ver de dónde venimos, el país de dónde venimos, pues entonces hay que jugar a nuestro favor con otras cosas que sí podemos controlar, porque no podemos controlar eso, ¿no? No podemos decir, no podemos ocultar nuestros apellidos, ¿no? Y no podemos ocultar nuestro país, pero pues entonces podemos controlar pues, imágenes de calidad. Entonces la gente, un revisor que ve la imagen y dice, cabrón, no, pues esta imagen está muy chingona, o sea, pues a lo mejor sí, sí está bueno el artículo, ¿no? Y todavía no lo he leído, pero ve la imagen y dice, caray, está bueno, ¿no? Se ve bonita, ¿no? Y entonces estamos favoreciendo que la revisión, ¿sí? Póngale que a lo mejor no está a nuestro favor, y no quiero decir que no sea barco el revisor por tener una imagen, ¿no? Buena, ¿no? Pero, pues estamos por lo menos a lo mejor nivelando la balanza por la desventaja que tenemos por venir de México, ¿va? ¿Dudas? ¿En qué programa estás haciendo esas imágenes? Esa la estoy haciendo en Illustrator. Déjame. Aquí. Si te fijas, les voy a hacer un zoom out para que vean las cosas que hay aquí. Ya se destruyó la imagen, ¿no? No. Bueno, es que estas son otras neuronas que ya había hecho. Esta es, por ejemplo, la que se mandó, que nos acaban de aceptar que todavía no nos dejan pagar los de iNeuro, pero ya se aceptó. Un artículo donde está aquí el Chuy al lado. Entonces, les digo, si van a trabajar con esto, pues traten de hacerlo lo de mejor calidad posible, ¿no? No les cuesta nada, aprendan, ¿no? Estos programas además son gratis para nosotros que trabajamos en la Ibero, o sea, el acceso al programa en línea. Ahorita no estoy trabajando en línea porque creo que se volvió a caer el servidor, pero mi hermano, como es diseñador, tiene el programa, entonces me pasó la licencia temporalmente. No, sí sirve, ¿eh? Estoy trabajando yo en ¿Sí? ese proyecto. Pues a mí no me dejó entrar, pero bueno, no importa. Estaría padre hacer como un seminario de introducción, ¿no? A este programita. ¿Se podría? Sí, lo podemos dejar para verano, si les late. A ver, ojo, yo no soy experto en esto, ¿eh? O sea, Pero sabes más que muchos. O sea, no soy diseñador, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Obviamente me gusta, pues lo hago porque es lo que toca, digamos, ¿no? ¿Ok? Pero sí, podemos programarlo para verano, ¿no? O sea, terminando el bloque de seminarios, hacemos uno de cómo hacer cosas básicas, ¿no? ¿Va? Sí, por favor. Venga. Ok, tips generales para leer artículos. Otra vez, es cómo yo lo hago sumado a, por ejemplo, aquí cité a un profesor creo que es de química. No me acuerdo de la universidad, es una universidad de Estados Unidos, pero pues bueno, publicó también tiene como tips que él publica de cómo hacer las revisiones y demás, ¿ok? Entonces, básicamente, cosas que yo no hago. En primera, leer un artículo de principio a fin, la primera sentada. No, ¿ok? Es poco eficiente. Es poco eficiente. Si tú necesitas revisar para hacer una revisión, ¿no? 30 artículos para escribir una sección de un artículo, por ejemplo. Una sección, no todo el artículo de revisión, ¿eh? Una sección. ¿Cuándo me va a dar la vida para leer los 100 artículos, ¿sí? O 120 artículos en 3 semanas? Pues está cañón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues vas priorizando qué leer y cómo leerlo, ¿no? Entonces, lo primero, pues es leer el título, palabras claves, resumen, ¿sí? Y conclusiones. Las conclusiones
¿sí? No del resumen, las conclusiones del artículo, ¿ok? ¿Para qué? Primero para darte cuenta si el artículo te sirve o no te sirve. Ese es el primer filtro. Si no pasa ese filtro, pues entonces te despides del artículo y ya está. Obviamente, estoy hablando aquí como de información general. Cuando necesitas información súper específica, es decir, necesitas, por ejemplo, información para una técnica, ¿no? Obviamente, si necesitas información para una técnica, pues te vas directo a métodos, ¿no? No te vas a ir a lo mejor a leer conclusiones. O sea, nada más quieres tú, oye, ¿qué usaron? No sé, para el Western lo usaron BCA o usaron qué tipo de proteína o no sé, ¿no? O usaron leche o usaron cisteína o cosas así, ¿ok? Entonces te vas directo a la técnica para lo que necesites, pero en este caso, sí, cuando quieres revisar artículos en general, yo así le hago, ¿no? Luego ya que dices, pues sí pasó esta parte, sí lo que necesito, pues ya te vas como una revisión más profunda. Lo principal, lo primero es cuando buscas resultados, ¿no? Pues es tablas y figuras, ¿ok? Obviamente los pies de figura. Luego, ya que dices, no, pues sí es lo que necesito, entonces ya te metes a leer el artículo completo, es decir, la introducción, los resultados, las discusiones, el método, ¿ok? Obviamente conforme vas leyendo, vas escribiendo, vas subrayando, haciendo notas sobre el artículo, ¿ok? Haces categorías, haces jerarquías de ese artículo en función con otros artículos o de partes del artículo en función de otras partes del artículo, ¿no? De acuerdo a tu interés. Entonces, por ejemplo, yo subrayo los artículos con diferentes colores, ¿no? Dependiendo qué es lo que necesito, ¿ok? Y la jerarquía, la importancia de cada cosa que estoy leyendo, ¿no? Luego, información que necesitas para ya escribir. ¿Qué haces? Pues copias y pegas información relevante para tu propio artículo. Puede haber información relevante para el artículo que lees, pero que no es relevante para para entender el artículo que estás leyendo, pero que no es importante para el artículo que tú estás escribiendo. Entonces, hay que diferenciar también esa parte, ¿no? Cuando haces eso, pues tienes que parafrasear y unir la información, ¿sí? Que estás usando de este artículo que estás leyendo y que estás usando para citar con el hilo discursivo que tienes de tu propio artículo. Y obviamente, pues lo citas de manera adecuada. Eso es bien importante. No se les vaya a ocurrir, porque podemos tener el riesgo de que nos vayan a regañar o meter plagio, hacer copy-paste y olvidarse de la cita. De repente lo que uno hace, sobre todo de chavito, a mí me pasaba, es hacía el copy-paste del artículo, de la información del artículo y no le ponía de dónde lo cité. Terrible error. ¿Por qué? Pues porque dije, luego se lo pongo, ¿no? Terminaba el artículo o lo que sea, bueno, me pasó con la tesis. Terminaba la tesis o estaba en la sección y luego ya mi tutor me decía, oye, ¿y esta información no la sacaste? Porque claramente no era mía, ¿no? Pues de un artículo, pues cítalo. Y luego, puta, pues, ¿cuál artículo era, no? Y resulta que no me acordaba qué artículo era, y entonces ahí me tienen leyendo otra vez todos los pinches artículos para encontrar de dónde saqué la información. O sea, salía el tiro por la culata. Entonces, desde entonces aprendí que cada cosa que pongo, cada cosa que cito en ese mismo instante, ¿ok? Eso es bien importante. Otra de las cosas que también aprendí es meterlo a las carpetas, ¿sí? Jerarquizadas que les comenté hace rato, ¿ok? Cuando escribo artículos, hago una carpeta que es artículos en general. Luego hago clasificación. Y luego otra carpeta en la misma jerarquía dentro de artículos, pero en una jerarquía más alta en comparación con los temáticas, digamos, que le pongo citados. Y entonces, literal, lo que hago es artículo que cito, ¿sí? Lo paso a esa carpeta, luego lo subo a Mendeley y con esa en automático, como ya tengo el apellido y demás, ya cuando quiera citar bien, pongo el título, el apellido del autor, proveniente de esa carpeta, me sale el artículo que quiero y lo cito ya de forma adecuada con el formato de la revista. ¿Ok? Y me evito la bronca de estar cometiendo plagio o de estar revisando otra vez, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Chuy la otra vez le pasó eso, ¿no? ¿Te acuerdas, Chuy? Que no te acordabas de unas citas de dónde eran. Sí. Entonces, les digo, a ver, eso todo lo cometemos, a todos nos pasa, yo creo. Entonces, nada más es cuestión de irse adaptando a que no pase, porque luego es una friega, neta. Bueno, ¿dudas de eso? No. Va. No. Ay, me cansé. Tips generales para escribir artículos. Ok. No
tarden en escribir el artículo. Escríbanlo de una sentada, si es posible. Un fin de semana. Fin de semana, yo lo que hago es, literal, es un encerrón, desde el viernes hasta el domingo, chelas, whisky, vino, música, persianas cerradas, celular apagado, procuren desconectar internet como de social, digamos, y a escribir pum, 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 pum. Van a entrar, al principio va a costar trabajo, pero cuando entran como en el mood de esto de escribir, luego les va a costar incluso trabajo dormir, porque como siguen pensando en esto del artículo y demás, es difícil pues, o sea, van a estar bien cansados el lunes, pero como van a estar pensando todo el tiempo en esto, ayuda a escribir todo de jalón, ¿ok? Obviamente no quiere decir que eso va a quedar bien de primera, pero esa es otra recomendación que viene más adelante. No hagan correcciones sobre la marcha, a menos que obviamente sea una cosa evidente, ¿ok? Las correcciones háganlas hasta el final, cuando el artículo esté terminado, porque si no, si hacemos perfeccionitis, ¿sí? Es un lío porque no van a terminar nunca. Van a estar corrige la misma sección y van a tener un párrafo que nunca se va a terminar. Entonces, escriban todo y luego corrigen una vez terminado, ¿va? Las notas y todo esto que revisaron, ténganlas ahí en la mano, todos los artículos. Hay artículos que a veces sí vale la pena imprimir y tenerlos ahí en la mano, sobre todo los que son como piedras angulares de lo que van a escribir. Obviamente ya les dije lo de la audiencia, no voy a meter mucho más en este rollo. Bueno, lo de los revisores. Es altamente probable que ustedes puedan predecir cuáles son sus potenciales revisores, sus potenciales editores de la revista que van a escoger, ¿ok? Y normalmente estos potenciales, particularmente en los revisores, es importante porque pues ustedes saben que estos revisores obviamente pues se dedican a esto, a lo que ustedes están haciendo, ¿no? A lo que ustedes están publicando. Entonces procuren leer a esos editores, a esos revisores, o sea, los que saben de ese tema, los especialistas al máximo o las máximas especialistas del área, léanlos, ¿sí? Cítenlos, obviamente no citar por citar, cuando es pertinente, pues, y vean el estilo, vean cómo le gusta y demás. No quiere decir que escribamos para ellos, ¿ok? Pero, pues que demos un poquito de idea de cómo escriben, cómo les gusta la información y demás, cómo pues tratar de acercar nuestro artículo con nuestro estilo y todo el rollo, pues un poquito a esa área, ¿no? ¿Ok? Hay que, obviamente, revisar cuáles son los requisitos de la revista. Esto de crear un esquema, o un panorama general, me refiero a escribir de golpe todo, ¿ok? Y luego es mucho más fácil agregar o quitar cosas una vez que ya está todo terminado que escribir perfecto desde el inicio, ¿ok? Entonces eso es bien importante. Si pueden hacer obviamente las tablas y las figuras, por ejemplo, estas figuras que estoy haciendo yo, esa figura déjenla al final, o sea, no la hagan ese fin de semana, obviamente. No, primero escriben y luego ya hacen todo lo demás bonito y todo el rollo, ¿ok? Lo que sí pueden hacer es un esquema general de la figura que quieren, por ejemplo, o las figuras que quieren, ¿ok? Cuando pongan notas, yo les sugiero que pongan notas en el mismo documento. Por ejemplo, a Marielle, que detesta utilizar control de cambios, ¿sí? Aprendan a usar control de cambios porque si lo saben usar bien va a ser su mejor aliado para estar tomando notas y estar haciendo modificaciones, estar haciendo, ¿cómo se llaman? Como versiones previas del archivo, etcétera, ¿no? Comenzar, bueno, yo siempre comienzo por la parte más fácil, que básicamente es métodos, para mí, ¿ok? Luego me voy a resultados, ¿ok? Y luego discusión. ¿Por qué resultados? Porque hago el análisis. Aunque ustedes ya tengan hecho el análisis, yo vuelvo a hacer el análisis ese día, ¿sí? Para estar completamente seguro de que lo hice bien, para rellenar la parte de análisis estadístico en métodos, o sea, que describir cómo lo hice, ¿ok? Y entonces tener los datos frescos para describirlos y obviamente discutirlos, ¿ok? La parte de la introducción va después. Luego hay que editar obviamente el documento, ¿ok? El idioma, hay quienes les gusta escribir en inglés directamente y hay quienes les gusta que les hagan traducciones.
pues es así como básicamente como quieran y como se hallen. No quiere decir que seas mejor por escribirlo directo en inglés. Y los revisores de estilo casi siempre me dicen que ellos prefieren que escribamos en español y que ellos hacen la traducción, que porque luego escribimos básicamente inglés bien jodido y pues no nos entiende. ¿Ok? Entonces, pues ahí se los paso el costo, ahora sí que como quieran. La ventaja de escribir en inglés, pues es que te va ayudando a aprender mejor. Aunque escribas bien jodido igual, ¿no? Pues por lo menos vas mejorando tu inglés técnico, el slang del área, me refiero, de lo que estás escribiendo. Eso te va a ayudar a que cuando leas artículos también los leas mejor, más fácilmente, etcétera, ¿no? ¿Tardas más en escribir en inglés? Obviamente tardas más en escribir en inglés. Hay ciertas cosas, bueno, lo que yo hago, hay ciertas cosas que se te dificultan pensarlas incluso en español, entonces escribirlas en inglés es más difícil. Entonces, lo que yo hago en esas partes difíciles es lo escribo en español primero, ¿sí? Y luego hago la traducción yo al inglés, no con Google Translator esto. Es decir, pero aclaro mi idea en español y todo el rollo, y luego ya la transfiero a inglés. ¿Ok? Luego, bueno, escribir las conclusiones en formato numerado como para darle prioridades, y luego ya, si quieren, en el artículo final ya le quitan los números y todo y lo ponen corrido, pues, pero como para dar jerarquía y demás, ¿no? Luego ya escriben resumen, agradecimientos como las partes finales, pequeñas, digamos. La introducción, ¿sí? De las cosas más importantes aquí son, pues obviamente, los antecedentes más relevantes y sus objetivos. Bueno, ya explicamos de qué es lo que lleva. Hay quienes me han preguntado alguna vez que si lo que pones en la introducción, las citas que pones en la introducción, tienen que ser las mismas de la discusión, y pues no, obviamente no. Habrá cosas que, o sea, lo ideal es no repetir, para empezar, ¿ok? Por lo menos no la misma cita, o sea, no el mismo rollo, pues, ¿no? O sea, si lo dijiste en la discusión, pues, o sea, di otra cosa o sea, la otra idea, o por lo menos otra forma de redactarlo, ¿no? En la introducción. O sea, una idea que estás compartiendo o que estás comparando. Y por último, recopilar las referencias. Y pues, listo. ¿Dudas? ¿Críticas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Me cansé, ¿eh? No. Hablar como loco con gripa Pues no está. estuvo largo. Sí, Ajá, ¿verdad? y estás enfermo. ¿Cómo? ¿Cómo, Lali? No te escuché. No, nada más dije que estuvo largo y estás enfermo. Sí, Te sí. cansaste, o sea, Sí, me para cansé. justificar. Bueno, ojo, esto, repito, es el cómo yo lo hago, no quiere decir que esté bien. Sí, sí, obviamente cada quien desarrolla su propio estilo y demás, y pues ya, ya nos dicen, o si alguien hace algo diferente y quiere comentárnoslo, pues coméntenlo. Probablemente aprendamos. Muy buenos tips, buen rostro. La verdad, buenísimos. Algunas cosas las hago yo, pero otras sí me parecen bien útiles, ¿no? Y las voy a probar. Pero buenísimos los tips. Gracias, bro. No, ¿de qué? Pues esa era la idea. O sea, tampoco no es que yo escriba tanto, ¿ah? Pero, pues, a ver, en realidad, escribir un artículo 100% mío, yo creo que, de hecho, empecé en la Ibero, creo que fue el primer artículo que envié 100% mío, libre de cualquier, pues, De de, cualquier influencia. de tener como a alguien arriba que te lo revise, que te dé el bobo y todo ese rollo, creo que sí fue ahí. Y obviamente les digo, lo primero es el miedo, ¿eh? Y hay que vencer ese miedo, pues, o sea, pues porque sí te da miedo que te digan que está bien jodido tu trabajo, ¿no? Pero desde ahorita les digo, se los van a decir, y se los van a decir muchas veces, aunque esté buenísimo. O sea, en una misma revisión de 3 revisores, uno puede decir que es el mejor trabajo que ha leído en su vida, ¿sí? Otro puede decir que, está bien, y otro va a decir que es lo peor que ha leído en su vida, que por favor te dediques a otra cosa. Entonces, es normal, no se agobien, a ver, tomen las críticas adecuadas, pues, o sea, mejoren su trabajo, pero no se vayan a deprimir porque les digan que no sirven para nada, ¿no? Sí, ciertamente hay cada revisor bien destructor, ¿no?
¿no? Sí, Que tú dices, este cuate es profundamente infeliz. Hay revisores también hay que controlar, para las revisiones, eso también. No, yo sugiero, no vayan a contestar un correo de revisores en los primeros 3 días bueno, a menos que sea una revisión, una tercera revisión, una segunda revisión, que ya esté prácticamente el artículo listo y nada más tengan que poner una que otra cosita de cambio y ya está. Pero en la primera revisión, la fuerte, donde los destrozan, ¿ok? No sugiero escribir absolutamente nada ni revisar el artículo en unos 3 días. ¿Por qué? Porque lo primero que uno hace cuando lea a los revisores, lo primero es encabronarse, así. Bueno, yo me encabrono, ¿no? O sea, este cabrón no entendió, no sé qué, ¿no? Luego, pues como que medio te decepcionas o vas pasando como del enojo qué pendejo, no hice esto, sí, tiene razón. O sea, vas como transitando del enojo a la pena, al aceptar que sí la regaste en ciertas cosas o en otras no y que tienes que justificarlas. Entonces, si empiezas a escribir con una especie de con cuestión emocional a cuestas, pues lo más probable es que salga una mala respuesta, entonces no lo hagan, por favor. Y obviamente si empiezas a modificar tu artículo molesto y demás, es probable que tampoco lo hagan bien, entonces mejor dense unos 2, 3 días y luego ya empiezan. Oye, bueno, acabas de desarrollar la teoría del duelo editorial. Sí, claro, no manches. Estás cañón. Digo, pues me ha pasado, me han rechazado tantas veces, ¿no? Esa es la norma, ¿no? Yo jamás he tenido un artículo que me hayan dicho, está padrísimo, que venga, ¿no? Siempre es no, tiene fallas importantes, si las corrige chance y lo consideramos, ¿no? Que es Sí. quizá la respuesta más halagüeña que me ha tocado, ¿no? Sí. Fíjate que los mejores revisores sin duda son los que te desgajan el artículo y te dicen en tal línea esto, esta línea esto, revisa esta bibliografía, te faltó mencionar esto, aquí hay un error. O sea, los que son quisquillosos y te No, mencionan. los que sí lo leyeron, ¿no? Los que sí lo leyeron y eso. Son los mejores. Obviamente es cansado contestar porque tienes que contestar todo. Sí. Pero es ahí donde aprendes, pues. O sea, tampoco me gusta que te digan, está muy bien tu artículo, va, publicable. Pues no, pues porque pues, básicamente lo dejan igual, o sea, y perfecto no es, obviamente, ¿no? Entonces, pues no tiene caso. Prefiero término medio, ¿no? Pues sí. Oye, pues muy bien, oye, y pasando a otro tema, ¿Qué onda? artículos pendientes que tengamos. Justo estábamos hablando de la revisión de Marielle. ¿Qué onda con esa que se envió en el 2019, creo? Justo quería preguntarle a Marielle sobre ella. Yo creo que es momento de